En un momento, muchachos, aceptan que esta reunión sea grabada y posteriormente subida a nuestro canal del curso. Sí, señor. Vale, gracias. Bien. Entonces, digamos que el requerimiento para esta pequeña actividad era realizar un gráfico en el que se explicaran, digamos, los tipos de articulación de los sonidos obstruyentes. Esto, pues, es bastante, digamos, bastante técnico. Pues bueno, estoy viendo el Jamboard. No sé si usted... Ah, bueno, lo ven porque no se los comparto. Se los comparto ahora. Listo. Digamos que yo lo que veo son distintos tipos de gráficos. De alguna forma siento que, digamos que no hay una concepción uniforme en términos gráficos, ¿sí? Como que hay varias propuestas y todas apelan, digamos, a un corte sagital, ¿cierto? Dentro de, bueno, las personas que se aventuraron a hacer la actividad tienen como esa constante. Bueno, respecto a las definiciones tenemos esta, según la cual un sonido obstruyente es aquel que produce el aparato fonador al tener una obstrucción del aire en el tracto vocal, generando de esta manera un incremento de presión. Bueno, digamos que quien sea su autor podría apelar, digamos, por una forma de reescritura un poquito más sencilla, ¿no? Un sonido obstruyente es aquel, digamos, en el que se genera, ¿sí? O en el que hay un aumento de presión, ¿vale? Digamos que mmm, esos son los dos elementos esenciales. Es un sonido que al ser articulado, ¿cierto? Conduce al aumento de presión al interior de las cavidades, digamos, del aparato fonador o supraglóticas, en este caso específico, ¿no? Las consonantes obstruyentes son aquellos sonidos del habla que cuando se articulan implican una obstrucción en la cavidad oral, lo que provoca un aumento de presión. Digamos que aquí es más sistemático el orden de la definición. Bien, por lo demás, bueno, están estos gráficos. Un sonido obstruyente un sonido obstruyente, tal su nombre lo indica, más bien, ¿no? Tal cual su nombre lo indica, es un sonido que realiza el aparato fonador obstruyendo de forma parcial o total el aire. Bueno, digamos que hay una cosa que es general, y es el hecho de el aparato fonador produciendo un sonido. Digamos pues que el aparato fonador es el órgano, ¿no? Es la base fisiológica que nos permite a nosotros humanos producir un sonido. Pero digamos que por sí mismo no es como que él exprese algún tipo de voluntad según los verbos que están empleando. Un sonido obstruyente, esto ya lo leímos. Un sonido oclusivo presenta una obstaculización o obstrucción, ¿cierto? Total, por parte del articulador, ¿cierto? El órgano articulatorio es un articulador, lo que genera una expulsión o aumento de presión. Bien, digamos que en el caso de los oclusivos, un sonido obstruyente se produce debido a la obstrucción o estrechamiento que afecta la salida del aire. Estas pueden ser oclusivas, fricativas o aficadas. Esta es una, digamos, caracterización que implica casos. Eso es bastante interesante. Bueno, listo. Vamos a seguir, digamos, en ese pequeño Jamboard, porque a partir de sus respuestas sí siento el efecto vacaciones en nuestra cabeza. Y el efecto vacaciones que implica, pues, que baja el ritmo un poco. Entonces, pues la idea es volvernos, digamos, volver a ponernos a tope. Bien, en ese mismo Jamboard, para quienes deseen participar, yo la verdad les sugiero pues que se aventuren, que no sean solo los mismos 8 de siempre los que están allí, sino que todos ustedes, digamos, que se arriesguen a hacer las cosas. Bueno, lo que les voy a preguntar ahora se sale un poquito de esa definición técnica que acabamos de ver, que es un medidor. Pues si ustedes se ponen a pensar a las 7 de la mañana, les estoy pidiendo que definen qué es obstruyente, ¿cierto? Y pues aunque sea bastante intempestivo el cambio, lo que quiero preguntarles ahora tiene que ver con la lectura de este libro, digamos que quedó para Semana Santa. Y es que en ese libro se toca un tema que es bastante interesante y es, bueno, existe una pronunciación estándar del español. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué es el español estándar?
¿Cómo se puede pensar esto? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hay algo así como un buen español? ¿El mejor español? ¿Quién habla mejor? ¿Alguien de Madrid o alguien de Bogotá? Y sí, esta es una discusión en la que espero, digamos, su participación no solo en el Jamboard, sino de viva voz. Em, sí, claro, ya le comparto el link del Jamboard. Si lo desea, digamos, dejar por escrito allí. Aunque lo que podemos hacer, digamos, también es como el Jamboard resulta un poco aparatoso para leernos al tiempo. ¿Saben qué? Voy a cerrar el Jamboard y sus respuestas compártanlas por aquí, por el chat, quiero decir, o abriendo el micrófono. Hola, Cristian, señor. ¿Sí se me oye? No sé. Sí, se me oye. Sí, ya, ahora sí. Es que a veces se intenta compensar y lo Listo. que hace esto es que acelera su voz. Pero ya, Ah, ya sí, por el internet. sí. Pues yo recuerdo más o menos en el texto cuando decía eso, que se había como, entre comillas, establecido que el español, ¿cómo es que era? O sea que a partir de nuestro español, de aquí, el de Bogotá, y otro que no recuerdo cuál era, que eran como españoles muy neutros en temas de acento y de variaciones. Por ejemplo, que no estaba la cadencia de la S, la aspiración, ¿no? Aspiración de la S, como en la costa, o sea, que no se presentaban ese tipo de fenómenos. Entonces, que se establecía como un español. Ellos no usaban palabras, sí, México. Supongo que en México lo único raro es como ese tono que ellos tienen, ¿no? Como ese, porque hay zonas donde es cantadito. Pero Sí. hablaban de eso. Más sin embargo, o al menos en el texto, no se implica o no se habla de un español ni ideal, ni perfecto, ni nada por el estilo. Lo que sí se dice es que, teniendo en cuenta el contexto en el que la información importante llega por los medios de comunicación, véase noticias, periódicos, libros, en ellos se trata en las diferentes lenguas, ya no solo en el español, solo una variante muy específica, muy formal, que no da tanto pie a las cosas coloquiales, a cómo hablo yo en mi región específica, sino algo como más neutro, más formal y un poco más serio en ese aspecto, y eso sí lo dice el texto. Es que claro, y sin embargo hace la anotación de que en ciertas regiones de Argentina, pues en los noticieros todavía se les oyen. Yo no lograba entender bien qué sonido supuestamente era ese garabato extraño que salía en el libro, pero, pero ahí decía que en ciertas personas mayores de ciertas regiones de Argentina, de Colombia y de otras partes, se lograban ver todavía variaciones anteriores. Entonces, si bien yo no creo que como tal se está hablando de un español puro, perfecto, ideal, sí se está hablando como de un español que se ve que predomina en ciertos ámbitos académicos, porque obviamente en su entorno social cada quien habla como se le da la gana. O sea, usted nadie va a llegar y le va a decir, no, es que así no se dice esa palabra. Pues no, suerte usted. Yo veré cómo digo esa palabra si estoy hablando con mis amigos. A mí no me venga aquí usted con sus cuenticos. Entonces, creo que va más por ese lado. Vale, Cristian. Oiga, gracias por su participación. Vea que es curioso porque, de hecho, eso es una reflexión que yo he estado, pues que he estado sosteniendo, a- a, digamos, a título de introspección, ¿no? Y es bueno, nosotros cómo vamos a hablar ahorita de variación, sí, de variación dialectal, o sea, digamos, de variación de una lengua dada por, digamos, su distribución geográfica. Ahorita pues con lo que pasó, digamos que las grandes ciudades se enclaustraron, las personas trabajando ahora desde sus hogares, pareciera que la lengua ahora, digamos como que su plataforma, su superficie pues de existencia es virtual, 100%. Entonces es bien interesante, por ejemplo, eso que usted señala, ¿no? Mm, sí o sí, cuando ustedes les hablen de una variedad estándar,
se van a referir a una variedad que tiene prestigio, ¿cierto? Que tiene estatus. Por antonomasia, digamos, por el término mismo, cuando se habla de una variedad estándar, sea por ejemplo el RP English, que es como la pronunciación británica estándar, pues sí, pero como de la BBC, ¿sí? De las noticias inglesas, pues, eso que solo habla como un 3% de la población angloparlante en el mundo. Y se supone que esa es la variedad estándar, la que enseñan diccionarios y demás. Igual pasa con el español. Bueno, vamos a escuchar, creo que era William, no sé, William, usted había levantado la mano hace un rato. Sí, yo la levanté, pues yo estoy de acuerdo con Cristian, es exactamente eso, no es como que haya un español mejor o peor que otro, simplemente hay variedades que por decirlo así, no sé, a ver, porque son de pronto más neutras y más fáciles de trabajar, pues son las utilizadas, ¿no? En el caso de México o de Bogotá, pero que como tal cada variedad, no sé, sea diatópica o lo que sea, tiene valor por sí misma, ¿sí? Es decir, no es menos ni más que nada. Vale, William, coincidimos. ¿Qué proponen en el chat? Bueno, Andrés Felipe dice, no hay manera correcta de hablar una lengua, pero existen variedades generalizadas que son especialmente útiles en ámbitos académicos. Es conveniente para la propagación de la lengua la existencia de una versión estandarizada y unificada para reducir incongruencias y malentendidos. Ok. Daniel Esteban Guerrero dice, yo siento que lo que pone el autor sobre eso responde a la necesidad de limitar su trabajo. Yo no creo que exista un buen español, sino solo variedades dialectales de prestigio. Bueno, todos apelamos a la idea del prestigio, ¿no? Estamos aquí como si esto fuera, no sé, estilo RCN. Estamos juzgando algo a partir de su estatus, de su prestigio. Bueno, entonces digamos que hay varias cosas que a partir de sus intervenciones podemos entrar a discutir. Y la que más me interesa, digamos, en principio, antes de ingresar de chorro con las consonantes fricativas y nuevamente empezar a ver sus fases de articulación y todo eso, digamos que en las consonantes fricativas se va a empezar a ver un primer esbozo, digamos, de lo que es la variación dialectal del español, ¿sí? Porque existen varios subsistemas fonológicos de la lengua española basados en distinciones, ¿cierto? De, pues de la pronunciación de estos grupos de consonantes fricativas. O sea, hay unas variedades de español, ¿cierto? Unas, digamos, de subsistemas del español que incluyen unos sonidos y otros subsistemas que los excluyen. ¿Listo? Entonces esto va a ser importante porque generalmente se remite a criterios históricos y geográficos para decir, es que esta variedad corresponde a esta área y esta variedad corresponde a esta otra. Pero lo que me gustaría, digamos, también sembrar en ustedes, en principio, es un poco la duda de cómo se entran a definir las variedades. Sí, es que no es casi un límite geográfico específico. Yo no sé si ustedes conocen el concepto isoglosa, pero la isoglosa es, digamos, un mapa en el cual se sitúa la región en la que se habla una lengua. O digamos que hay también isoglosas más de índole dialectal, en la cual se presenta, digamos, como las variaciones dialectales en un mapa. Bueno, ante esto, la primera cosa que me gustaría, digamos, discutir es el hecho de qué es lo neutro y qué es la neutralidad. ¿Cómo es posible que nosotros nos refiramos, si está bien conjugado, bueno, que hablemos más bien de una variedad en términos de es más neutra, ¿no? Como el español bogotano es neutro o el español mexicano es neutro o etcétera. Pues digamos que en este término de la neutralidad no es un concepto muy académico, ¿sí? Es más bien una intuición y es más bien una intuición metafórica. Uno apela a la idea de neutro diciendo es que no existen procesos fonológicos en esa variedad, pero realmente sí, sí los hay. Lo que pasa es que son, digamos, particulares e identitarios, casi que idiosincráticos, ¿sí? En tanto que apelan, pues no sé, pues a la ideología y a la representación de somos de aquí, ¿sí? Somos de Bogotá, por lo menos. Entonces, en su momento, el que es de Bogotá hablaba de esta manera, la cara y carachas,
regio, chirriado, muchachos, esto tiene que ser una cosa sumamente cuidada, ala, ¿cierto? Y si yo, digamos, imito este acento, pues ahí vamos, que vamos a encontrar son procesos fonológicos de distinta índole, ¿cierto? Entonces, lo primero es que la neutralidad, digamos que no existe, o sea, no es más que una intuición en este campo, ¿sí? Porque vamos a partir de una base y es que cada variedad de español, en tanto que es variedad, debe tener unas características que la definen como un dialecto. Ergo, podemos decir, cada acento tiene su no sé qué, tiene su musiquita, tiene su melodía, tiene su encanto. No existe, digamos, una variedad plana, perfecta, estándar, no. Hay como un ceseo, sí, en ese rolo de antaño hay una vaina que se llama como reilamiento, esas R's son cosas así como también hay un cambio allí. Bueno, entonces digamos que en nuestro discurso es bueno evitar ese error común o ese sitio común de decir, bueno, es que es estándar porque es neutro. De hecho, lo que debemos considerar es que cuando se habla, digamos, de la lengua estándar, del dialecto estándar, del acento estándar, del sí, lo que se está hablando es, bueno, ¿cuál es la variedad, digamos, de mayor prestigio, como estaban diciendo en el chat, estandarizada? Es decir, a partir de la cual se intentan definir pautas de ortografía, si estoy hablando en este caso de ortografía, literal, porque muchas veces la variedad estándar de una lengua es la que se asocia a la escritura y a las grandes, digamos, plataformas de difusión de contenido o de unidades simbólicas tipo libros, ¿cierto? Pues en nuestros tiempos, pues ya pensaremos en cuál es la variedad estándar, digamos, de Internet. ¿Cuál es el español en Internet? Internet, y esto es una pregunta que les hago, ¿tendrá su propia variedad de español? ¿Se hablará distinto cuando se habla a través, digamos, de una videollamada que cuando se habla, como estaban diciendo ustedes, en el parque del barrio? Cuando se habla, digamos, en la tienda. Y yo creo que sí, y lo que quisiera de alguna forma proponer a ustedes es que consideremos cómo todo lo que ha pasado va a afectar o está afectando ya, digamos, la estructura y la constitución de nuestra propia lengua a partir de su pronunciación. ¿Ustedes han escuchado de la idea de los niños con acento Disney Kids? Mm, pues esto es un fenómeno real, digamos como que hay niños que hablan como mexicanos siendo, no sé, de Bosa o qué sé yo, el caso es que porque tienen acceso a un montón de plataformas, ¿cierto? Que han sido producidas en otras regiones y que por tanto están propagando, digamos, rasgos dialectales que no competen a esa región, pero que por el hecho de transmitirse a través de todas estas plataformas multimedia, hacen parte, digamos, de la concepción que los niños tienen, ¿sí? Entonces, los memes como concepto o como acervo común para nosotros nos mostrarán a los niños con acento Disney Kids pidiendo, por favor, un emparedado, ¿cierto? En, no sé, transporte público en Bogotá, en Transmilenio, ¿sí? Hay niños que realmente sí su pronunciación se ve bastante afectada por el estímulo y porque ahorita la interacción ya no es esa interacción de antaño en la que usted simplemente, pues, siendo niño, pues coexistía con sus otros niños y por tanto, digamos, su pronunciación se asemejaba a esas producciones de sus compañeros, ¿sí? O de sus profesores. Ahorita todos por internet, digamos que para el caso específico de los niños, la interacción virtual es tan poco real como lo es, digamos, la interacción con un youtuber, ¿sí? O sea, es casi que el mismo grado de retroalimentación, de input, output, feedback, y todos esos conceptos. O sea, imagínense esto, un niño que tiene clases virtuales está viendo en su profesor básicamente el mismo estímulo que ve en un youtuber. Y si nosotros asumimos que un niño aprende esas características de la persona con la cual interactúa, digamos que la persona que le enseña, y si vemos que están, digamos, al mismo estatus, pues el youtuber está enseñando tanto o está transmitiendo, digamos, características de su pronunciación sin importar qué tan lejos esté. Entonces, digamos que eso es algo que no se ha concebido con bastante detalle al momento y es cómo efectivamente nosotros podemos redistribuir esos grandes mapas o esas isoglosas de las variedades dialectales del español a partir, ¿cierto? De, pues bueno, lo que es Internet como zona de juego, ¿sí? Y lo que implica que Internet sea el medio, ahí sí apelando a las funciones del lenguaje de Jacobson, apelando, digamos, a esa función fática, que Internet sea el medio por el cual, digamos,
transmite este lenguaje, ¿sí? Eso digamos que yo estoy convencido va a tener implicaciones bastante relevantes en un tiempo no muy lejano, digamos que eso va a empezar a afectar bastante el español. Es que piensen lo siguiente, si digamos el impacto de la tecnología ha sido tal que ya existen como miles de anglicismos, digamos, tomados, adaptados al español, ¿cierto? Casi que anidados en la sintaxis, no es posible hablar, digamos, de tecnología sin acudir al menos a uno de estos conceptos. Por ejemplo, si usted tiene que mandar a arreglar su computador y le dicen, no, es que eso no es un problema, digamos, de la máquina, es un problema de software, usted, digamos, que lo va a asumir como lo más normal del mundo. Pero 20, 30 años atrás, pues eso era más bien una excepción, ¿cierto? A la regla. Y digamos que el utilizar estos anglicismos y demás eran más, digamos, como con mayor vehemencia marcas, ¿cierto? Pues, digamos como de su posición, de su estatus social. Entonces, bueno, nosotros vamos en este curso a revisar la clasificación o las descripciones, digamos, clásicas de las diferencias dialectales del español, pero lo que con esta charla quiero introducir a ustedes es que primero esto no ha sido hecho ya 100%. O sea, los mapas que existen de la diversidad del español son mapas que trabajan, digamos, lo macro. Entonces dicen, bueno, estas son las grandes regiones en las que se supone el español es así, ¿cierto? Se teoriza, se han tomado muestras, se han tomado datos, estadísticamente se dice esto es así. Pero hay muchas realidades digamos, de índole mucho más reducida, más privado, del ámbito privado, del ámbito de lo pequeño, que no, ni siquiera han sido exploradas, ¿sí? Hay muchas, digamos, en este campo de la descripción dialectal del español, sí que hay posibilidades de realizar descripciones. Hay una cosa que se llaman las ilustraciones del AFI. Las ilustraciones del AFI son, digamos, pequeños escritos en que en una o dos páginas se presenta una variedad dialectal del español con sus particularidades fonéticas. Créanme que en Colombia, en cuanta región ustedes vayan, van a poder realizar una de estas ilustraciones. Estas se pueden publicar directamente en la Asociación Fonética Internacional, se puede enviar si ustedes hacen un trabajo, eso es una opción de tesis, en fin. Bueno, ahora, vamos, digamos, como con esa duda en la cabeza, bueno, nosotros ahora hablaríamos digamos que la voz, ¿cierto? Partiendo también de SOSIR, partiendo también de otras propuestas anteriores, digamos que la voz no es tan llaverilla, digamos, de Peirce como si lo es de la antropología, ¿no? De las ciencias, digamos, de las ciencias sociales de ir, trabajar en campo y demás, porque, digamos, sí es bien curiosa una corriente más bien más semiótica de estos estudios sobre el lenguaje, digamos, en esa perspectiva americana, y es seguir a Peirce, ¿no? Y sus postulados como bases, ¿cierto? En la definición de qué es lengua, qué es signo, qué es demás. Más bien la voz se iba como por el lado de lo práctico, ¿no? Por el lado de, bueno, vamos a hacer entrevistas, vamos a mirar qué es lo que está pasando, vamos, etcétera, hacer todo esto. Pues digamos que nosotros vamos a tener que partir de esa intuición más de índole de trabajo, ¿cierto? De buscar pruebas y demás, en un futuro para realizar las descripciones de las variedades de español, ¿sí? Mi propuesta es esa, básicamente lo que se aprende en este curso, digamos, tómenlo con pinzas y digamos, bueno, esto es lo que se dice, pero realmente cómo es, cómo es en la realidad, qué ocurre esto. Entonces, pues bueno, para ello vamos ahora sí a ingresar, digamos, en la presentación que corresponde para el día de hoy. No sé si hay alguien más que tenga algo por decir, digamos, en este momento de reflexión, introspección. Buenos días, ¿cómo está, profe? Hola, David, señor, ¿cómo Bien, está? profe. Sí, que en cuanto al español, lo que Uy, estoy espere, diciendo, yo no sé si soy yo o pues no lo escucho muy bien. Voy a apagar mi cámara a ver si eso ayuda. si se escucha un poco, Sí, ya se escucha mejor. sí, pues que las variedades del español, pues
la que llegó aquí a Colombia, desde la perspectiva histórica, fueron como dos variedades, tengo entendido. Una, la variedad de Castilla y León, y la otra variedad que es la porteña o de Cádiz y Sevilla. Entonces, una variedad que es la de Castilla, pues llegó al interior, y del interior, por ejemplo, a la zona andina, lo que es Bogotá, lo que es Cundinamarca, bueno, Santanderes, parte de Antioquia y del Valle del Cauca, pues digamos que por la adaptación con usos de la misma, de otras lenguas indígenas que existían en ese momento, pues el español se fue adaptando y se fue asimilando a distintas variedades colombianas. Entonces, por ejemplo, el uso del voceo o del ceseo por ejemplo, el uso de vos o de usted, por ejemplo, en Antioquia o en Valle del Cauca, o en Nariño, es muy característico pues, de esas zonas. Y hacia, que es de la variedad de Castilla, pero son como subvariedades del español en el interior, y hacia la costa pues están como las dos variedades dialectales, la de la costa Caribe, la de la costa Pacífica. En la de la costa Caribe pues por lo general hay presencia de, de- de- del español de Cádiz o de Sevilla, en el sentido de que no hay un voceo, pero hay, por ejemplo, la elisión de las S. Y hay una pronunciación distinta de las Ls, por ejemplo, de las aproximantes laterales. Por ejemplo, en Latinoamérica, digamos, hay eh, variaciones, y entre esas variaciones, pues, claro, está la variación del sur, que comprende el Uruguay, Chile, Argentina, eh, están pues las variaciones también del norte, que es la variación de México, decía el compañero. Hay otra variación, por ejemplo, en Filipinas, que en Filipinas también hubo una colonización de los españoles, y en Centroamérica y Suramérica, pues está esa, digamos, esas variaciones también como muy porteñas. Entonces, lo que es Cuba, lo que es Puerto Rico, lo que es República Dominicana, como Guatemala, El Salvador, en Centroamérica hay, digamos, variaciones del español también como de la costa, pero que también tienen influencias mexicanas. Y sí, finalmente en España están esas variaciones las que se han calificado, las que he logrado ver, pues además del texto. Son esa, la de Castilla y León, la que se habla, se ha obtenido en Madrid, y la sevillana, que son las de la costa. Las de la costa, sí, de Sevilla, Cádiz, por ejemplo, Barcelona, sí. Eh, ¿Qué más podría decir? Sí, pues digamos como que en lo fonológico y en lo fonético, ahí sí, pues toca leer más, pero ahora sí, eso. En Estados Unidos, ¿no? Ahorita está apareciendo otras variedades de español en Estados Unidos, por lo que hubo migración de latinos hacia Estados Unidos, en la parte de Nueva York. Hay colonias latinas, de colombianos, de venezolanos, de mexicanos, obviamente, de centroamericanos. Entonces ha surgido variedades dialectales. También en la Florida, en la zona de Miami, todo eso, y Nueva York, bueno, en fin. Bueno, David, gracias. Muy completo su reporte, en verdad. Sí, todas esas características que usted menciona, pues, bueno, es importante, digamos, compartirlas, pues, para ponernos al día, ¿no? Más o menos esa es una descripción
es muy probable que usted, digamos, haya viajado harto y que ese viajar tenga más, digamos, familiaridad con esas diferencias. Y digamos que esas descripciones así, o sea, si ustedes se dan cuenta en las descripciones de David, habían especificaciones de muchísimas regiones, muchas regiones, y aunque era muy detallado, digamos que aún así puede ser aún cada vez más y más específico. Digamos que la BOF proponía, pues bueno, es clásico en la sociolingüística la diferencia entre, digamos, la definición de lo que corresponde a las variaciones diatópica, ¿cierto? Diastrática y diafásica, ¿cierto? Pero ahora les pregunto, ¿cuál de esas contempla digamos, una diferencia que puede darse entre redes sociales? O sea, ¿ustedes creen que es igual el español de WhatsApp que el español que se habla en Facebook? Atendiendo que cada una tiene un dominio mucho más, digamos, del ámbito de lo privado y de lo público. Pues esto es algo que a mí me parece que nosotros ya podemos empezar a preguntarnos. Y entonces eso que está preguntando Cristian se llama lateralización. Em, pero bueno, Cristian, veo que tiene la mano allí levantada, señor. Vale. Bueno, en lo que de pronto se activa su micrófono y demás, continúo con mi punto. Y es el siguiente, es decir, realmente uno ya puede considerar que, así como David hacía un registro, digamos, de cada una de las regiones y su español, uno podría pensar eso mismo para plataformas específicas. Pensar por lo menos diferencias dialectales en términos de Twitch versus Facebook versus TikTok versus Instagram. Todo eso realmente va a ser posible y además digamos que hay una ventaja que nos ofrece a nosotros y es que ya todo viene georreferenciado. Ustedes pueden saber, digamos, este es español de qué región del mundo, pero bueno, listo, es digamos de esa región. Pero hombre, ¿y qué pasa si esto se propaga a través, digamos, de los usuarios de esa red social? Ana María, hola. Hola, no sé si se escucha bien, no tengo muy buena conexión, pero creo que un ejemplo muy bueno es Twitter comparado con de pronto incluso Facebook o WhatsApp, porque pues obviamente en Twitter todos ponen como la puntuación súper bien y hablan muy serios y la gramática es como clave y en los demás no, de pronto. Sí, exacto. Entonces, digamos que ese tipo de particularidades del uso de la lengua en una u otra plataforma. Es que piensen esto, existe una plataforma como LinkedIn, ¿sí o qué? Y esta se supone que es como la red social de los académicos, así, ¿sí? Imagínense cómo habla la gente ahí respecto a cómo hablan los niños en Twitch, ¿sí? Cómo hablan, digamos, en un en vivo de Facebook o de YouTube, ¿sí? Pues en todos estos casos nosotros vemos cómo las normas de interacción cambian, cómo se aplican, digamos, reglas pragmáticas diferentes, cómo se actualiza una pronunciación diferente. Y todo esto tiene que ver con la variación, ¿cierto? Lingüística. La variación lingüística como concepto es una cosa bastante bella, si uno se pone, digamos así, muy romántico, porque es que no solo implica, digamos, la diferencia de, bueno, aquí se pronuncia como y allá se pronuncia así, sino que también esto está ligado con consideraciones de índole histórico, de índole cultural, cierto, social, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que eso precisamente es lo que nosotros podemos aplicar también al ámbito de las redes sociales y eso es, digamos que prueba de ello es esto que les voy a presentar en este momento. Bueno, primero como base teórica, digamos, para que ustedes sigan ahondando en esto si es de su interés, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ven el completo reporte que da David. Mm, pues bueno, para irse familiarizando como que uno de los padres de la dialectología en Colombia, pues es José Joaquín Montes Giraldo, ustedes habrán escuchado ese nombre.
bastante famoso, el lingüista tipo Indiana Jones, que hizo así como afamada la profesión en su momento. ¿No? Entonces digamos que estos trabajos como el español, necesito volver a la página 27, me acuerdo. El español de Colombia, o bueno, como que esta propuesta de clasificación dialectal es la que se mantiene vigente hoy en día, y es a partir de esta que se empiezan a hacer esos trabajos que explican, digamos, el español de la vereda específica del municipio de Moniquirá, en la región no sé qué cosas de Boyacá, ¿sí? Es a partir del trabajo de José Joaquín Montes quien define estas variedades que acabamos de ver aquí. Digamos que hay una serie de divisiones. Ustedes ven acá la palabra superdialecto, ¿cierto? Entonces hay como superdialectos, dialectos, subdialectos, sociolectos, ¿cierto? Hay tantos lectos, digamos que este morfema apela a la idea o sea, de variedad de lengua, ¿cierto? O sea, este día, subdía y día apelan como a las distintas jerarquías a partir del tamaño, digamos, de la cobertura en términos geográficos de un dialecto. Y es que esa es mi propuesta, digamos, es posible que ustedes estén familiarizados con estos términos de sociolingüística, pero como este curso no es, digamos, no tiene por objeto centrarse en sociolingüística, lo que yo les propongo es discutir un poco eso que se presenta ya como una verdad establecida, y es que solo hay superdialectos, dialectos y subdialectos. ¿Qué tal existan dialectos de verdad de índole virtual? ¿Sí? ¿Qué tal existan otras, digamos, reconfiguraciones del español, otros subsistemas que no hayan sido explorados y que estén teniendo lugar en todas estas plataformas que componen, digamos, la realidad hoy por hoy? Eso es algo que a mí me parece bastante llamativo. Otro recurso interesante es este. Es posible que ustedes ya tengan, digamos, nociones de qué es el ALEC, como el Atlas Lingüístico Etnográfico, ¿cierto? Todo ese macroproyecto, como dicen acá, lo acabo de leer, macroproyecto, en el cual digamos que se recogieron muchísimos datos de habla de muchísimas regiones de Colombia. Esto fue, digamos, encabezado por Julio Flores y José Joaquín Montes, recorriéndose el mundo, Colombia, perdón, a pie, ¿sí? Y recolectando un montón de información que permitió ir estableciendo, digamos, como esas zonas dialectales específicas a partir de variaciones léxicas, ¿cierto? Y de pronunciación. El asunto es que ese ALEC, pues digamos que en cabeza del profesor Julio Alexander Bernal Chávez, él trabaja en el Instituto Caricuervo, pues digamos que se volvió una plataforma digital. Entonces uno puede consultar el ALEC digital y puede mirar esta cosa del SIG ALEC, que es como un sistema de mapas en el cual eso se presenta. Digamos que ahorita no nos vamos a poner a cacharrear con esto, pero sí quiero, digamos, presentárselos a ustedes para que lo exploren. Yo sé que no está todo actualizado, no están subidos todos los términos que sí están, digamos, en los libros, pero es que el hecho de que esto ya esté virtual es un gran avance, porque es que esto antes eran como 8 tomos de casi 60 centímetros por 40 centímetros. Es un libro que parecía una mesa, cada tomo parecía una mesa. Entonces, pues bueno, yo creo que ya es un avance el hecho de que sea digital y que considere, eso sí, este sí, digamos, se ampara en esa idea clásica de la sociolingüística, más bien tendiente a la dialectología, porque iban por las regiones y decían, aquí es así, aquí es así, aquí es así, etcétera. Hoy en día nosotros podríamos hacer un trabajo de ese tipo, pues levantando entrevistas vía Google Meet, vía Skype, vía Teams, bueno, cualquiera que sea la plataforma, ¿cierto? En la cual ustedes vayan a hacer una recolección. De hecho, hay otra página que quiero presentarles antes de ahondar, digamos, en la descripción de las videos. Todo esto es con la intención, pues, de que esta primera sesión no sea así muy densa, sino más bien ilustrativo, y que los antoje, digamos, de hacer varias cosas. Esta página Bucaru permite grabar la voz de todos ustedes al tiempo. Digamos, esto sería bueno para unos ejercicios que vamos a hacer después, en los cuales necesitamos que ustedes graben su voz, ¿cierto? Y que la hagan en grupo. Y digamos que es bastante sencillo, porque ustedes graban,
Les voy a pedir que abran su micrófono y digan, no sé, cualquier cosa, alguien, quien quiera. Muchachos, ¿están ahí? ¿Están vivos? Sí, Sí, señor. Listo. Digamos que una vez yo... Cualquier cosa. Vale. Digamos que esto graba la voz de todos. O sea, casi que antes de que se produzca por el micrófono ya está reconociendo el audio a través de la llamada. Quiero. Muchachos, ¿están ahí? ¿Están vivos? Sí. Bueno, digamos que en una conversación más fluida y demás, la cosa sería pues con mayor detalle. El caso es que ustedes le pueden dar guardar y compartir y pueden directamente como descargarlo o copiarlo en un link, pues al cual van a tener acceso, digamos, como temporal. Esta es una página muy interesante, digamos, porque no consume ningún recurso de ningún tipo. Se puede activar desde un celular, se puede activar desde donde sea. Y les va a permitir, digamos, grabar, tener esas muestras. ¿Cómo? ¿De qué hablan allí en el chat? Bueno, tener, digamos, como esas muestras allí de voz. Sí, listo. Sí, es que hay clases específicas para esto, ¿no? Como el español de Colombia o sociolingüística y demás, en las que todo esto se trata, pero lo que me interesa, digamos, es que lleven a esas clases precisamente esa duda. Bueno, y nosotros cómo vamos a hablar de la variación que se está dando en Internet, de la variación que se está dando entre redes sociales. Ya hemos reconocido aquí que es posible ver cómo se usa aún en redes sociales distinto el español, aunque sean redes sociales, la diferencia entre WhatsApp versus Twitter, como nos decía Ana María, ¿cierto? Bien, esas van a ser nuestras pequeñas puntadas de sociolingüística y lo que vamos a hacer ahora sí es iniciar con las fricativas. Bueno, entonces, bueno, hay otra cosa que era importante. Y es cuando yo les pedía los esquemas, más o menos me refería a esto, ¿cierto? Estos modelos de tubo, ¿cierto? Modelos en tanto, digamos, representan modelada la realidad, ¿sí? Digamos, en un sistema que puede ser concebido fácilmente, que es una simplificación. Es casi que un plano, ¿sí? Listo. Piensen, digamos, en la idea del apartamento modelo. Es como que uno va, mira y se hace una idea de cómo va a ser. Ah, listo. Pues bueno, ese tipo de modelaje, ¿cierto? O de modelamiento más bien. Sí, porque quizá el modelaje ya implique pasarela y ropa silt y vamos a... más bien el modelamiento apela a esta idea, abstraer y simplificar, sea cual sea el fenómeno. Entonces ustedes se van a dar cuenta que a la ciencia le gustan los gráficos y las simplificaciones. Eso es así, sencillo, digamos, que a nosotros nos interesa representar esto, reformular esto cada vez más y más sencillo. Entonces, bueno, yo creo que una vez ya lo ven, todo es más claro y todo es mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues apelamos nuevamente a la idea de... Existen consonantes de al menos estos tres tipos de articulación. Si contemplamos los últimos dos, aquellos en los que hay o una obstrucción completa o un gran estrechamiento, ¿cierto? Es decir, un estrechamiento bastante cercano entre articuladores, pues ya se crea un aumento de presión y este aumento de presión define, digamos, la articulación de un sonido obstruyente. Entonces, nosotros ya sabemos que para la articulación de una oclusiva tenemos una obstrucción de este tipo, completa, total. Sabemos entonces que es un sonido obstruyente. ¿Qué ocurre en el caso de las consonantes fricativas? Pues bueno, ustedes, muchachos, ven mi pantalla, disculpen, tengo ahora la duda. Ah, sí. Sí. Vale. Listo, entonces. Esto que ustedes están viendo acá, digamos, esta idea consonante, obstruyente, fricativa, es el orden canónico de presentar, digamos, el sonido, ¿cierto? El segmento específico del cual estamos hablando. Como yo les había dicho, el hecho de ser obstruyente no puede obviarse en términos de la sintaxis en sus trabajos y en sus presentaciones, a no ser que ustedes quieran hacer énfasis en esa característica específica. Por lo demás, sería suficiente, digamos, con decir consonante fricativa.
siempre y cuando se asuma o se recuerde que las fricativas son, digamos, un subgrupo de las consonantes obstruyentes. Sí, o sea, eso yo sé que es tautológico, que es un ir y venir, es casi el Ouroboros, el principio y el fin del mundo, un círculo, pues, pero es importante, digamos, tener en cuenta esta relación. Necesito mi puntero. Listo. Entonces, vamos a hablar de subsistemas, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de subsistemas es porque reconocemos una jerarquía en la cual esto se encuentra abajo de algo, ¿cierto? Pues bueno, lo que vemos es un subsistema de consonantes obstruyentes fricativas, ¿cierto? Y vemos esto. El español consta de dos subsistemas de consonantes fricativas. ¿Listo? Entonces existe el subsistema ceseante, ¿cierto? Distinto o opuesto, diferente al subsistema distinguidor. Bien, entonces, cuando hablamos de ceseante, nos referimos a ese subsistema que consta de 4 segmentos fricativos, ¿cierto? Los vemos acá. Les voy a pedir, los voy a coger así aleatoriamente. Michael Snyder, ¿usted tiene su micrófono? Digamos, pues, ¿está allí? Sí, señor. Vale. Michael, a quemarropa, ¿cómo se llaman estas consonantes? No tengo ni idea. ¿Se me escucha? No, la verdad no. No, O sea, es que la verdad no tengo idea. no lo entiendo. Bueno, no se preocupe. Sí, ustedes sí me escuchan a mí bien. Es que todos o sea, todos quienes han hablado, digamos que los escucho así como con voz de modem, un poco de Sí, voz de profe, robot. sí se escucha bien. Pero ustedes sí me Pues yo oyen bien a escucho mí. bien. ¿Se escucha bien? Yo escucho bien también. Sí, bueno, no, entonces no sé. No sé qué puede ser. ¿Qué más dicen? Sí, se oye bien. Bueno. Bueno, entonces voy a seguir para no, digamos, ponernos en esta tortuosa labor de estar escuchando, adivinando qué dicen. Listo, entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Respectivamente, las consonantes fricativas, ¿cierto? Por punto de articulación, labiodental, ¿cierto? Alveolar, ¿verdad? Palatal. Ahora, el asunto es, esta es labiodental sorda, ¿cierto? Digamos que en español no existe tal cosa como esto que dicen, que nos enseñan la V de vaca. La V de vaca es de las cosas más arbitrarias que se han podido inventar jamás, ¿sí? Digamos que eso en algún momento se pronunció así, en algún momento de la historia del español, ¿sí? Porque este sonido sí era propio, digamos, de otras lenguas. Yo no sé, ustedes, si hay alguien aquí de filología, si ese sonido, estaba presente en latín, no estoy seguro. Sé que sí es propio, digamos, del inglés, eh, y que puede ser, señor Cristian. Pues, profe, yo no he ahondado mucho en temas fonéticos o fonológicos del latín, pero de lo poquito que me he entendido en cuanto a lo que sería la V, como tal, de hecho, ni siquiera era una V, era más como, o sea, es un sonido muy raro, es un sonido muy raro que jode bastante, porque inicialmente, pues, de eso, lo que ellos dicen es una semivocal. Inicialmente, por ejemplo, el latín se escribía en mayúsculas, ¿no? Entonces, usted fácilmente podía tener dos Vs pegadas, entonces una iba a ser vocal y la otra iba a ser semivocal, ¿no? Entonces, pues, ahí, ya cuando pasamos a mayúsculas, minúsculas, la cosa se simplifica un poco, ¿no? Pero siempre va a sonar un poco como una, como si uno estuviera intentando decir la U. Entonces está, por ejemplo, la palabra se escribe bidet, ¿no? Se escribe bidet, con V, bidet, pero se lee widet. Ok. Y así más o menos va a trabajar esa semivocal, como dicen ellos,
en, en las palabras, más o menos va a trabajar de esa manera. Bueno, Pero sí, es complicadito ese tema. vale. Sí, además porque según veo, pues volvemos a esta idea, ¿no? De los sistemas de representación o los sistemas de escritura, porque pues según lo que usted propone, o sea, como que estas distintas pronunciaciones tienen mucho que ver con la forma de cómo eran escritas, ¿no? O sea, como que se intentaba representar esto. Pero lo que quiero de alguna forma mostrarles es que el mito de la V de vaca, ¿cierto? Más o menos plantea la oposición entre estos dos sonidos. ¿Sí? Es como si nosotros en español tuviéramos una consonante fricativa, ¿cierto? Labiodental sonora. Como si la tuviéramos, digamos, a estatus de fonema, como si esa V de vaca fuera capaz de diferenciar entre la vaca, ¿cierto? Y la vaca. Como si nosotros tuviéramos esto, diferente, como si vaca, distinto de vaca, fuera, digamos, una nueva palabra, un nuevo término, pero vemos que en español esto no pasa así, ¿cierto? Nosotros vemos que en español esa tal V de vaca, de hecho, no compete, digamos, a una pronunciación específica. La grafía de la V, ¿cierto? Esta letra del español representa el mismo sonido que la grafía de la B, a secas, ¿sí? Esta diferencia, digamos, no obedece sino a la evolución, digamos, del alfabeto en términos de la escritura del español y del legado que tiene de otras lenguas. Como nosotros veíamos, el español no es un constructo puro, no es algo así como que ya simplemente los reinos católicos de España dijeron, ay, vamos a hacer nuestra lengua y la vamos a hacer muy bonita, sino que vemos todo el influjo de todas esas lenguas que llegaron y aportaron algo al español. Mm, sí, en ningún caso es, o sea, sí, la biodental fricativa sonora perfecta, digamos como alófono así ideal, no es así. Ocurre en otras producciones, ¿cierto? Es decir, que si en todo caso nosotros transcribimos una palabra que ortográficamente se escribe con V, por ejemplo, como va, no sé, como, ay, se me olvidó escribir, como valor, ¿cierto? Realmente fonológicamente, nosotros tendríamos una representación de este tipo. Necesitamos el IPA Picker. ¿Qué es el IPA Picker? Pues literal, es como seleccionador. ¿Dónde estás? Acá. Exacto. Invitación también vendría a ser transcrita con la consonante oclusiva sonora, la consonante oclusiva bilabial sonora. ¿Mm? Entonces vean cómo, a pesar de que reconocemos la existencia de subsistemas distinguidores, en ninguno de estos subsistemas se concibe ese sonido, digamos, tabú. Digámosle tabú porque si es, digamos, objeto de autocorrección y de corrección e hipercorrección de las personas. Piensen cuántos niños en el mundo, digamos, hispanohablante les dirán esa vaina de, bueno, es que esto se escribe con V de vaca y usted tiene que saber que cuando suene V, usted pone V, pero si nunca suena V, ¿cómo usted va a ver dónde poner V? ¿Sí? Entonces, bueno, esto es interesante. Por tanto, solo tenemos una consonante fricativa y es labiodental en español, y esta es sorda. ¿Listo? Tenemos una consonante alveolar, una consonante fricativa alveolar, también sorda. La diferencia en este caso es entre sol, solo, solos, sí, digamos cuántas palabras con S se les ocurran, como este poema de José Asunción Silva. El nocturno, yo no me acuerdo si es el nocturno primero o el nocturno tercero, pero vamos a buscarlo. Nocturno 3, José Asunción Silva. En este hay uno en la cual este fragmento. Muchachos, ¿alguno de ustedes me podría hacer el favor de ayudarme a leer este poema?
Yo creo. Vale, señor. ¿Lo puede ver bien? Si lo puede acercar un poquito estaría bien. Desde el Sí. principio, ¿sí? Listo. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca, y tu sombra fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenía en tu alcoba, tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras nibias de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, oh las sombras enlazadas, oh las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas. Oiga, mucha fuerza locutiva. Me agrada su interpretación del poema. Gracias. Bueno, en ese poema ustedes, digamos, bueno, si esa sensibilidad escapa a ustedes, el hecho es que cuando su compañero estaba leyendo, ustedes pudieron haber sentido, digamos, bueno, interrupciones en la pronunciación, pero pues no por objeto de su lectura, sino de internet, pero sí una constante y es este sonido, como el susurro. Precisamente porque José Lucio Silva tenía este hombre sí tenía, digamos, como una habilidad increíble para crear un escenario a partir del sonido y es, pues que si nos están apelando a la idea de una noche, ¿cierto? Como de este tipo, pues él lo que aplicó fue esta onomatopeya, la del silencio, la del hablar paso, la del murmullo, la del... Se aprovechó, digamos, del sonido característico de esta fricativa alveolar para construir esta escena. Y este, digamos que es un poema que se construye más que a partir de otro tipo de rimas, a partir de del constante uso de fricativas para crear esa idea del murmullo. Entonces, bueno, esta es una constante, digamos, en español. Nosotros en español no tenemos algo así como la zzz, 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 que es como la contraparte sonora. Y si existe, si ustedes alguna vez, digamos, la notan en pronunciaciones, obedece a algún tipo de variación que puede ser muy interesante reportar. ¿Listo? Yo estoy convencido que es posible verlo como una variación, digamos, de orden diastrático, ¿cierto? Si nosotros, voy a decir esto, el subsistema es desde antes. Si yo les digo eso, ustedes seguramente van a atribuirme un origen, una profesión, una clase socioeconómica, etcétera, porque nosotros y nuestro cerebro opera así, ¿sí? No es como que ustedes sean prejuiciosos y demás, no. Los prejuicios están anidados en nosotros, simple y llanamente no podemos escapar de ellos, ¿sí? Y si lo hacemos, digamos, es porque lo racionalizamos. Pero bueno, el caso es que, digamos que fonológicamente estos son los que se reconocen, estos son los segmentos que se reconocen en ese subsistema asociante. El siguiente
es una fricativa, pero vean que aquí ya cambia el orden. Primero porque es sonora, ¿cierto? Y segundo porque tiene bastantes implicaciones reconocerla como fonológicamente relevante. Y es la fricativa sonora, ay, perdón, la fricativa sonora, o la fricativa, sí, la fricativa sonora palatal, o palatal sonora más bien. Entonces, esta se supone que es la que todos nosotros pronunciamos al decir palabras como pollo, pollo, digamos que es muy breve, pero la hacemos yo, ¿cierto? Al decir llamada, al decir lluvia, al decir sí, etcétera, etcétera. Se supone que este es el segmento que estamos pronunciando. Empero, ustedes reconocen, digamos, el concepto yeísmo, ¿cierto? Entonces, en este segmento, vean, ahí hay una referencia interesante de Williams sobre poemas que utilizan esta idea de la S como susurro. Sí, hay otro que es mucho más viejo, yo no me acuerdo si es de Marco Antonio, bueno, el caso es que habla como de una flecha por allá que dice como veloz saeta surca los cielos, no sé qué, y entonces con ese hace el viaje de la flecha. Lo voy a buscar, te los envío. Menos solicitó veloz saeta. Vean, y es la misma lógica. Menos solicitó veloz saeta destinada a señal que mordió agudo. Bueno, en fin. Listo, se les voy a compartir porque son, digamos que cuando uno es consciente de que es posible hacer poesía, ¿sí? Apelando al uso, digamos, cuidado, inteligente de los sonidos de nuestra lengua, no solo esta rima típica, pues, de Transmilenio, ¿sí? Con los verbos en infinitivo, de para jugar hay que llorar por esperar, por no sé qué, no sé qué, no sé qué, sino que realmente mm, hay una serie de sonidos, incluso con sonidos oclusivos se puede realizar otro tipo de poesía pues bueno, digamos que en un estricto sentido del juego del sonido, ¿no? Bien. Digamos que simplemente quiero que tengan presente con esta fricativo que estamos viendo aquí, con la fricativa palatal sonora, este concepto de yeísmo. Y lo que les voy a pedir es que lo exploren, porfa, para la próxima sesión, para que nosotros podamos, digamos, tratarlo con más detalle, que lo exploren por su cuenta, que lo interioricen. No es, digamos, un proceso muy, muy sencillo de memorizar. Entonces, lo único que les voy a decir es que en el yeísmo está ocurriendo aquí sí una neutralización. Y esta es la razón por la cual es delicado utilizar, digamos, palabras como neutro o neutral en lingüística para referirse a la idea de no acento, porque es que lo neutro, digamos que tiene un estatus gramatical, ¿sí? Cuando nosotros podemos hablar de género neutro, por lo menos, ¿sí? O de unas estructuras sintácticas neutras, ¿sí? Pues porque apelan, digamos, a un orden de constituyentes específico, o porque en este caso apelamos a la neutralización, porque estamos diciendo que se pierde la posición fonológica entre dos sonidos. Entonces, digamos que el yeísmo implica la pérdida de oposición fonológica entre dos segmentos que son perceptualmente muy similares y son, por un lado, la fricativa palatal sonora, esta que estamos viendo acá, espero estén viendo mi pantalla, ¿cierto? Y digamos que con este símbolo voy a intentar expresar que no es igual a la consonante, ¿cierto? Esta es una aproximante, ay, ¿cómo es que se llama? Aproximante lateral, sí. Y esta aproximante lateral, esta también es palatal, ¿listo? Entonces, bueno, esta era la diferencia, digamos, que existía antes. Entonces yo tenía de una parte, tenía, digamos, la palabra llama, ¿cierto? Y de otra parte tenía, digamos, la palabra pollo, pollo. Digamos, con esa salida del aire a través de los laterales de la boca. Pronunciar esto es bastante difícil, digamos, para mí. Entonces vamos a apelar al IPA Picker. Ah, no, al IPA Picker no, sino al Sing Speech. Como nuestros sistemas de modelamiento de la voz humana.
Y lo que vamos entonces a ver es cuál es la diferencia de pronunciación entre una y otra. Y, ya, ya, y. Hay una cosa cuando vean la animación es que en términos del corte sagital, o sea, en términos desde del plano en el que estamos viendo esto, las diferencias no son muchas. Vean esto. Y, ya. Ahora, si yo pongo la otra. Ya. Sin embargo, se logra un efecto diferente. Entonces, para esto hay que apelar nuevamente a esta idea de que existen fonos medios y laterales. Digamos que una de las diferencias en términos articulatorios principales entre uno y otro sonido, en el marco del yeísmo, es que por lo menos lo que es la fricativa palatal sonora implica una salida del aire a través de una pequeña, digamos, cavidad, ¿cierto? Porque pues se crea un estrechamiento por esta región, por el medio, mientras que la lateral en esa propuesta, digamos, de otrora, ¿sí? En la cual sí era representativa la diferencia entre uno y otro sonido, pues esa salida del aire se da es por los laterales de la boca. Eso crea un efecto perceptual que permitía distinguir esto. Y hay algunas regiones en las que se conserva uno de esos dos sonidos. Digamos en la que se conserva aún pronunciaciones de la palatal. Esto se asocia de pronto hacia regiones como Nariño, algunas regiones del español andino, en las que puede percibirse algo de esta sonoridad lateral, aproximante lateral. Pero a fin de cuentas lo que pasó, digamos, en ese proceso de neutralización es que estos dos pues básicamente se fusionaron, se volvieron uno y pues dejó de ser productiva su diferencia por un argumento bastante interesante y es que eran muy poquitas las palabras que compartían todos sus elementos y que solo se diferenciaban en estos dos, ¿sí? Entonces creo que una de las iniciales era como pollo, que podía ser, digamos, como el animal, ¿cierto? O una estructura arquitectónica que se utiliza en los baños, ¿sí? Que es como el pollo. Bueno, eso tenía otro nombre, otra pronunciación, ¿no? Pues que más con esta. Pero bueno, el caso es que si ustedes se ponen a buscar, eran muy poquiticos los casos en que realmente esto se pronunciaba de una u otra forma. Obviamente esto apelan, digamos, a las grafías y a las diferencias. Esta que pues ustedes saben, digamos, en el alfabeto griego se llama lambda, apelaba a la idea de la doble L, ¿no? Entonces se supone que esta era la que se pronunciaba con doble L, mientras que esta era la que se pronunciaba con esta que llaman Y o Y, ¿no? Pero, hombre, hoy en día realmente es que ambas grafías se pronuncian es con la fricativa palatal, o sea, con este símbolo que ustedes están viendo allí, ¿sí? Realmente esto es lo que ocurre. Y bueno, obviamente esto está sujeto a variaciones. Hay ocasiones en las que se registra también este otro alófono, que es la oclusiva. Esta es una oclusiva sonora, palatal. Esta suena más ya, ¿no? Entonces como a uno ya, cuando es así muy enfático, si usted dice ya mismo, ya, así con un gran énfasis e ímpetu, pues usted está produciendo ahí una oclusiva. Y bueno, digamos que estos procesos ya los vamos a ver con mayor atención cuando nos ocupemos de procesos fonológicos per se. Listo, finalmente este también es una cosa bastante loca, ¿no? De reconocer y es esta fricativa. Esta fricativa nosotros la vamos a reconocer como una fricativa velar, ¿cierto? Es una fricativa velar sorda y pues mira, básicamente se articula así. Ajá. ¿Cierto? Pero entonces vean que es bastante difícil, digamos, diferenciar su pronunciación Ajá. de la fricativa glotal. Ajá. Digamos que Ajá. si ustedes se dan cuenta perceptualmente, sí se necesita mucho entrenamiento o digamos bastante cuidado para diferenciar entre, bueno, eso parecía más bien un gato escupiendo pelo, como y
Digamos que bueno, sí, se logra percibir, pero esto conduce a que, pues, que en español nosotros constantemente estamos jugando como entre una y otra. O sea, eso también va a depender un poco de la vocal que nosotros estemos empleando y también va a depender de la variedad de español, porque hay variedades en las que esto es muy, muy, muy marcado. Por ejemplo, mm, toda esta región de España que se conoce como Andalucía, ¿no? Que es como todo un conjunto de regiones de este que fue como el califato de Ay, ¿cómo es que era? Mm, de Andalay, es que no me acuerdo muy bien, que era como, que era como este sistema de gobierno eh, árabe que se había instalado en la península ibérica. Al andaluz, esa es, sí señor. Listo, entonces en toda esa región, digamos que la pronunciación de la velar es muy exagerada y dicen cosas tipo, joder, no quiero decir gilipollas porque pues imagino que es una grosería. Digamos que esto también es interesante, ¿no? Como para nosotros la palabra gilipollas, digamos, no tiene ese impacto o no tiene esa fuerza ilocutiva que sí tiene otras groserías en español. Eso también lo dicen los memes y es como cuando ponen animalitos como groserías en inglés y sale un gatico ahí como todo inocente y groserías en español y sale un cocodrilo así todo agresivo. Pues esto también es propio de las diferencias dialectales, como el improperio, digamos, tiene un impacto, porque es que el improperio sí es algo muy cultural. Entonces, bueno, nosotros reconocemos que fonológicamente tenemos estos 4 segmentos fricativos en el subsistema cesante, pero vean lo que nos demoramos para reconocer todos sus posibles, digamos, alófonos, ¿sí? Porque es que estos son sonidos en los que sí que hay variación, o sea, las fricativas son una cosa loca, loca, loca en cuanto a cómo cambian, ¿sí? Ahora, si después asumimos que hay variedades en las que esto se aspira, ¿sí? En la que se produce esa sonido tipo Halls, ¿cierto? Refrescante. Mm, pues bueno, la cosa se hace más y más y más estrecha. En esta presentación, en este caso específico, les presento aquí un alófono que es bien interesante. En este subsistema, la consonante presenta numerosos alófonos, cada una de ellas, ¿cierto? El más frecuente de los cuales, bueno, aquí realmente se refieren es a esta consonante, se refieren a la consonante alveolar, y lo que están diciendo es que hay una variación, hay una, digamos, un alófono frecuente de esta que está aquí como alófono, como fonema, perdón, esta que está aquí, digamos que constantemente se produce como este alófono que está acá. Y este alófono que está acá es una articulación predorsal, digamos, tipo la nuestra, la del español de toda la vida. Si este símbolo le cambia, pues vamos a obtener, digamos, una producción apicalizada, es decir, con la punta de la lengua. Y si producimos digamos, una fricativa alveolar apicalizada, es decir, con la punta de la lengua, ustedes no ponen, digamos, lo que sería la lámina en la palabra sol normal o solos, ¿sí? O si yo les pregunto, ¿estamos melos? Y ustedes me dicen sisas, si comprenden de qué estamos hablando por el contexto común. Pues siempre que ustedes dicen eso, lo están pronunciando con la lámina de la lengua. Si ustedes cambian eso y lo pronuncian con el ápice, pues se volvieron paisas. Básicamente lo que más caracteriza ese hablar paisa es esa picalización de la consonante alveolar. Ustedes simplemente por hacer eso, ustedes ya lograron, pues hombre, antioqueños. Y lo pueden intentar, en estos casos, o sea, simplemente cambien y pongan la punta de la lengua cuando pronuncian las S y ya no sé, de momento se empieza, le sale, aparece un carriel, empiezan a salir collas de arepas, una camiseta nacional así bien marcada, no mentiras. Pero bueno, digamos que fonológicamente ya reconocemos estos subsistemas, ¿no? Ahora imagínense lo que es en términos, digamos, dialectales, obviamente esto es muchísimo, muchísimo más detallado. Listo. Digamos que hay otro subsistema, que es el subsistema distinguidor. Este es el que nosotros asociamos al español de España y a la pronunciación de la C y de la Z, ¿cierto?
Entonces, cuando ustedes pronuncian, no sé, que ustedes escuchan a los españoles toda la vida y que les diga como zorro, cigüeña, zapato, ¿cierto? Porque los españoles, digamos que sí que son enfáticos en este sonido, porque es muy identitario y es muy característico. Y digamos que a partir de su perspectiva, el subsistema distinguidor es el que tiene más estatus, porque tiene un elemento de más. Ahora, si nosotros miramos, digamos, la proporción de habitantes de España, es una proporción nimia en comparación con los habitantes o con el número de personas hispanohablantes en América, ¿cierto? Y en América esto no se pronuncia Z, ¿sí? Por más que ustedes digan, ay, no, que yo estudié, que fui a Barcelona y no sé qué. O sea, sí es muy posible que ese rasgo se adquiera, más si ustedes desean, digamos, crear esa identidad. Entonces yo conozco gente que ya se cree muy europea, siendo de Bogotá, y ahora todo lo pronuncian con S, ¿cierto? Con esta fricativa, esta es una fricativa dental, entonces se pronuncia acercando la lengua al labio, al diente a los dientes superiores, digamos, a los dientes de la mandíbula superior. Ese sonido es productivo, digamos, en inglés, ¿sí? Cuando ustedes tienen que pronunciar, no sé, thou, think, ¿cierto? ¿Cierto? Pero digamos que en español sí es muy característico y tiene fines que muchas veces no son tan inocentes, muchas veces quieren es encubrir, digamos, la procedencia de una persona. Entonces, cuando alguien, no sé, va a España y ya vuelve hablando así, como que es lo mismo que le ocurre a los que van a Medellín y vuelven con su apicalización. Entonces ya empiezan a hablar cantadito, como estaban diciendo ustedes. Ahora, hay una cosa que también es importante, y es, ya que me acordé, ¿no? En esto de los prejuicios, es que así como no existe una variedad neutra, porque todas tienen acento, pues no existe como una que sí sea cantadita y otra que no, porque todas son cantaditas. Toda variedad de español tiene su melodía. Y de hecho eso es una pregunta que me hacían en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y es como cuál es la diferencia entre frecuencia fundamental y tono. Pues básicamente la frecuencia fundamental está dada por la vibración de las cuerdas vocales. Una vez las cuerdas vocales empiezan a vibrar, esa es una frecuencia fundamental específica. El asunto es que la frecuencia fundamental puede variar, ¿cierto? Adquiriendo distintos tonos. Entonces puede tener tonos altos o puede tener tonos bajos, siendo frecuencia fundamental. Y ahora la frecuencia fundamental, digamos que se transmite en términos un poco más intuitivos, pero también útiles para la descripción, en algo llamado la melodía, ¿sí? La voz tiene una melodía y es esta la que se asocia a ese cantadito. Hay variedades de español, ¿cierto? Que hacen, digamos, un juego mucho más rico con esos contrastes entre tonos altos y bajos y por eso la melodía se ve como mucho más rica, ¿sí? O característica. Pero todas las variedades lo hacen. El español bogotano, hay una cosa muy interesante, hay un video muy, muy chévere. Bueno, en su momento se los voy a poner, ahorita no me voy a poner a buscarlo. Pero el caso es que cada variedad de español, digamos, tiene esa melodía específica y la melodía es un correlato también de la entonación. Pero la entonación no es solo melodía, porque es que la entonación también incluye, digamos, la acentuación, es decir, la prominencia que se le da a las sílabas, la velocidad, el ritmo, etcétera. Entonces, por eso era un término bastante complejo que no, pues me parecía justo describir solo en ese grupo de WhatsApp. Entonces, no sé si alguno de ustedes fue el que hizo la pregunta, pues espero cada vez vaya siendo más claro este asunto. Bueno, en el subsistema distinguidor, ¿cierto? Contamos con un elemento de más, que es este que ya hemos descrito, ¿cierto? Y es esta fricativa dental. Entonces tenemos las mismas fricativas que en el subsistema ceseante, más la fricativa dental, ¿cierto? Este subsistema, a diferencia del ceseante, distingue las unidades fonológicas estas dos, ¿cierto? Entonces, mientras que para nosotros, hablantes del subsistema ceseante, tenemos zapato y tenemos sol, para quienes, digamos, son portadores o hablantes de la variedad de español distinguidora, ellos sí tienen el sol y tienen el zapato, ¿cierto? Tienen, bueno, ellos siguen, cierran, ¿cierto? Cesan actividades laborales y demás, ¿no? Entonces, C y Z sí están caracterizados por las letras, las grafías C y Z sí están caracterizadas por esta pronunciación. Vean que aquí cambia el orden del alófono y aquí vemos la apicalización, ¿listo?
esta articulación apical con la punta de la lengua. Pues estos son unos casos de pares mínimos. Recordarán la idea de par mínimo. ¿Qué es un par mínimo? Se los pregunto. Por favor, respondan de su voz. Ojo en el chat. Pero sí me gustaría más que intervengan. Es un par de palabras que es una palabra cuyo significado cambia con el cambio de un solo fonema. Exacto. Exacto. Gracias, Andrés. Listo, entonces es un par, pues porque el par no se define sino en función de esa dualidad, ¿no? Entonces, un par mínimo es, digamos, una pareja de palabras, ¿cierto? Que se diferencian única y exclusivamente en, digamos, uno de los segmentos que les constituye, que les compone. Y ese segmento tiene que tener la misma posición. Eso es una condición esencial para que haya el par mínimo. Y también, digamos que es necesario tener en cuenta la misma, ¿cierto? Acentuación, como ustedes ven en estos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces la diferencia sin, fin, la diferencia fino, lino, la diferencia casa, cala, la diferencia taza y tala, y la diferencia foco y zoco. ¿Listo? Todas estas son palabras que contrastan solo por el hecho de presentar una u otra fricativa. Es decir, que las fricativas, pues, como todo sonido, son significativos, hacen parte de un sistema lingüístico en tanto que crean esta posición de significado, es decir, cumplen con todas estas condiciones mínimas del signo. Bien, se acordarán de nuestro esquema general ¿cierto? Como los rasgos distintivos propios de cada uno de los, digamos, grupos consonánticos que vamos tratando. Pues en este caso hay cosas que cambian, porque cuando veíamos, digamos, digamos, las consonantes, el asunto es que nosotros veíamos que eran menos continuas. O sea que todo esto era igual, ¿cierto? Todos estos rasgos eran igual, más consonante, menos sonante, porque son obstruyentes, ¿cierto? Más o menos sonoro porque puede ser sordo o sonoro, tal cual como las consonantes oclusivas, labial, también como las consonantes oclusivas, coronal y dorsal, digamos que estos son los puntos de articulación en que ocurren, esto todo es, digamos, semejante, lo que sí van a cambiar es las posibilidades. Entonces yo puedo tener más o menos anterior, porque puedo tener, digamos, uno u otro en la zona de articulación, ¿cierto? Pero lo que realmente va a cambiar más, digamos, es este rasgo de más continuo. Porque es que una consonante oclusiva sí es una consonante obstruyente, porque crea una obstrucción completa, ¿cierto? Hay aumento de presión. Pero es que no podemos concebir que este es un sonido continuo, porque sabemos que hay un cierre y es explícito, marcado. Y yo no puedo, digamos, hacer que eso sea continuo, porque si no ya empiezo a crear casi que una vibrante artificial tipo ¿cierto? Mientras que la consonante fricativa sí se puede sostener y yo puedo hacer faltan cosas. ¿Será? Entonces, bueno, digamos que esto apela a porque este rasgo aquí cambia. Entonces, ven como esto sí lo hace más gráfico, lo hace un poquito más ameno, ¿cierto? Pues obviamente, ¿qué es lo que va a cambiar entre uno y otro sonido? Pues que podemos poner, digamos, esta opción de más o menos distribuido. Vean cómo este rasgo, digamos, la posibilidad de cambiar entre uno u otro de estos rasgos va a hacer que, pues, se presente o se contemple en cada uno de los subsistemas. Pues porque se está contemplando, digamos, que puede ser menos distribuido, ¿cierto? O más distribuido, según si se pronuncia o no esta consonante fricativa palatal, la sonora, ¿cierto? En este caso sería menos distribuido. ¿Listo? Bueno. Muchachos, muchachas, la próxima sesión lo que vamos a hacer es que vamos a mirar como cada una de las fases de articulación, ya teniendo una idea general. Digamos que con eso no quiero que eso sea hoy el inicio, porque pues sí, eso sí es muy técnico, ¿no? Y en eso vamos a avanzar. Entonces, por hoy, digamos que la sesión va a quedar acá.